Hola estudiantes, nuevamente con otra entrega, saludándolos, espero que se encuentren con muchos ánimos. Bien, continuamos con el módulo 11, vamos a seguir ahora con Corea del Sur, es parte todavía de la unidad 1, ya casi terminamos con esta unidad. Por aquí hay algunos conceptillos, bueno, repetir nada más, insistir en los conceptos: dictadura militar, democracia cristiana, terrorismo de Estado, inflación, definir economía, plebiscitos y referéndums. Son palabras que vamos a estar viendo continuamente o que hemos estado viendo y que necesitamos tener bien claras. Entonces, bueno, la recomendación: buscar definiciones, estudiarlas, entender el concepto y continuar. Seguimos, Corea del Sur, les comentaba. Y bueno, Corea del Sur finalmente dice por acá, ok. Vamos a tener que ver lo que es el reino del Choson, o Jason se escribe, y es nada más como mera referencia. Final, de lo que se trata es de ver que el reino del Choson pudo mantener la independencia de Corea del Sur, y el reino del Choson es parte de todavía de las dinastías. ¿Recuerdan las dinastías chinas? Bueno, también Corea tuvo su periodo dinástico y fue de los Joseon, del Choson, traducido o castellanizado o españolizado. De alguna manera lo interpretamos como Choson. Yo supongo que esta escritura Jason, que debería pronunciarse Choson o muy parecido a Choson. Entonces, mi batería. Entonces, bien, Corea del Sur tiene un caso similar en cuanto a que fueron naciones separadas, divididas, y contaron las dos con el apoyo de Estados Unidos. Vivieron procesos de industrialización acelerada y estructuraron transiciones políticas. Dice nuestro material en paralelo, quiero yo entender que esto es conjuntamente, casi en el mismo tiempo. Ahora bien, a pesar de que Corea del Sur es un país pequeño, finalmente lo que tiene Corea del Sur de interesante es que comparte una posición estratégica, más bien cuenta con una posición estratégica muy parecida a la que tenía Polonia entre URSS, entre Rusia y Alemania. En este caso, Corea viene y queda entre China y Japón. Ahora bien, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, bueno, sí, los japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial, entre 1910 y 1945, tuvieron ocupada Corea, lo que era toda Corea. Ya viene con la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra en 1948, y entonces entre convenios entre Rusia y Estados Unidos queda dividida. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, se queda Estados Unidos en guerra con Japón, y bueno, Rusia, temiendo que, o con el pretexto del temor de que Japón fuera a invadir Corea y fuera a influirla en contra de los intereses de Rusia, lo que hace es que lo invade Corea, la invade Corea por el norte, entra Rusia, entra por el norte de Corea. Estados Unidos encuentra un pretexto, temeroso igual de esta invasión de Rusia, y sin querer entrar en conflicto directo con Rusia, invade por el sur. Luego entonces, eh, en el contexto ya de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos y Rusia tienen ideologías contrapuestas, en donde no se pueden ver ni en pintura, pero que sin embargo no llegan
confrontación directa por los riesgos que esto ocasiona. Recordemos que los dos tenían armamento nuclear y que una guerra de estas dimensiones ya se perfilaba como el fin de la humanidad. Tenían capacidad para destruir todo el mundo en cuestión de horas, y la capacidad era para destruir 3 o 4 veces el mundo. Ahora bien, retomemos a la idea, y lo que sucede en esta división es que finalmente llegan a un punto donde es el paralelo 38. Investiguemos un poco en geografía. El paralelo 38 es una de los ejes imaginarios que van dividiendo la Tierra a manera horizontal. Entonces llegan a ese paralelo. Estados Unidos se detiene al sur, Rusia se detiene al norte sin confrontarse nunca, y tácitamente aceptan que ese paralelo será la división, y entonces se crea la división de Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte conserva o adquiere una ideología socialista. Corea del Sur una ideología capitalista, auspiciada, respaldada por Estados Unidos. Ahora bien, allí en 1961 Park Chung-hee se hace cargo del Poder Ejecutivo de la República de Corea. Para 1971 existen cierto tipo de elecciones en donde Kim Dae-jung está a punto de derrotar a Park Hee-chung. Park Chung-hee, es al revés, Chung-hee. Y entonces Park hace un cambio a la constitución para que no hubiera elecciones directas, sino más bien indirectas. Y además empieza a hacer un llamado a imponer un sistema de ley marcial. A todo este sistema combinado se le llamó el Yushin. Yushin. Y-U-S-H-I-N. Yushin. Luego, para 1970, poco antes de estos cambios, Corea había experimentado una transformación de ser agrícola y de explotación de recursos naturales a ser industrial y de servicios. Este cambio en su economía genera que Corea crezca económicamente. Sin embargo, este crecimiento económico no siempre se ve reflejado en la sociedad. Para entenderlo de cierta manera, podríamos ver como que las empresas exportan mucho, las empresas finalmente crecen, amplían, no sé, digamos que abren sucursales, de alguna manera se nota su crecimiento, ¿no? Posiblemente aumenten su valor. Sin embargo, los empleados de esas empresas no cuentan con seguridad social, tienen jornadas de trabajo excesivamente largas, tienen incluso condiciones laborales muy precarias, con poca seguridad, entre otras cosas, poco equipo. Y entonces lo que sucede es que aunque aparentemente crecen, aunque el Producto Interno Bruto puede sumarse o puede contabilizarse en grandes ingresos, nos habla aquí que de $275 por el ingreso, el Producto Interno Bruto per cápita en 1970 subió a 1.632 en 1980. Hablamos de 10 años en un crecimiento de 800%. Aquí dice sextuplicado, quiere decir de un 600%, bueno, más o menos, ¿sí? Entonces, sin embargo, a pesar de esos logros, Corea, como yo quiero suponer que es una nación dependiente del petróleo, dependiente de importación de hidrocarburos, de combustibles, y a causa del precio del petróleo, del aumento en el precio del petróleo,
sucede de que Corea se convierte en el mayor deudor de Asia en esa época. Entonces, aparente, aparenta tener un cierto crecimiento económico que sin embargo no contrasta más bien, sin embargo contrasta con la realidad en el país. Estas condiciones de vida malas, desiguales para la sociedad, ocasionan que a pesar de que las clases medias carecían de una organización propia, es decir, no tenían partidos políticos, no tenían movimientos sociales, o decir, no estaban sindicalizados los obreros, de todos modos se convierten en portadoras de las voces de descontento y de críticas del autoritarismo. Estos movimientos los apoyan, los inician estudiantes también en Corea. ¿Y cómo es que que la sociedad puede ser portadora de una voz? Eh, yo me gusta comparar mucho en México porque, bueno, tenemos ejemplos que podrían semejarse. Obviamente, las condiciones entre un país y otro son diferentes, no pueden aplicarse al 100% los ejemplos, sin embargo, a efectos de comprensión creo que puede ser válido. Actualmente en México con redes sociales, en esa época no había redes sociales, sin embargo había material impreso, supongo, y entonces entre periódicos, entre folletitos, se distribuía la opinión pública. Hoy en Facebook hacemos memes de todo, ahora se llaman memes, antes simplemente eran caricaturas, simplemente eran folletitos y se distribuían, hoy se distribuyen por redes sociales. Es una comparativa que espero sea válida, espero sea entendible, y bueno, esa es la forma en que la gente se manifiesta, esa es la forma en que la sociedad es portavoz de ese descontento. Más adelante, los sindicatos, siendo sectores muy reprimidos por el régimen Yusim, eh, aumenta su frecuencia, aumenta la intensidad de las movilizaciones, esto es decir, se manifiesta más seguido y se manifiesta con más fuerza. Para 1970, Chontai II, un obrero, se prende fuego en protesta por las malas condiciones en las industrias textiles, donde principalmente laboraban mujeres. Yo Si-sun, madre de Chontai, más adelante dirige un sindicato, y este sindicato se vuelve muy importante porque es el principal movilizador de estas. Mi nombre es Juan Antonio. Bueno, continuamos con Corea. Nos quedamos en la parte del sindicato encabezado, liderado por Ji So-sun, madre de Chontae. Finalmente, dice, un actor muy importante en la transición surcoreana fue la Iglesia Católica. La Iglesia interviene también. Ciertos sectores de la Iglesia se convierten en una importante fuerza propulsora del cambio social. Para 1973 había un reverendo presbiteriano, la Iglesia Presbiteriana, Park Hyung-yu. Aquí mucha atención, tenemos a Park Chung-hee y a Park Hyung-yu. Vamos a ubicar un poco los apellidos, vamos a llamarles de alguna forma, en lugar del nombre, porque si en el examen llegáramos a ver un Park, nos podamos confundir que entre el reverendo presbiteriano o el dirigente del Yusim. Si era Yusim, era Jisum, ¿cómo era? ¿Recuerdan algo? Yushin era la palabra. Bueno, entonces continuamos. Ya siendo Park Hyung-yu presidiendo la manifestación pacífica, la cual expresa severas críticas al sistema Yushim. A finales de los 70, el 26 de octubre de 1979, Park Chung-hee es asesinado a tiros por un subalterno. Esto nos indica que dentro del partido, dentro del sistema, ya había gente que no estaba contenta.
nuevamente el ejemplo, la división entre partidos, la división entre organizaciones, y bueno, se da también en esta situación. Muchas veces pueden darse por ambiciones, muchas veces pueden darse por desigualdades. El caso es que se da tras la muerte de Park, el ala blanda del régimen asume el gobierno en la persona del presidente Choi Kyung-ha, no dice Kyun, dice Kyu-ha, Choi Kyu-ha, quien rápidamente promueve una liberalización política. Entendemos esta liberalización política como los cambios en donde se les permite la expresión a las personas y donde el sistema cambia totalmente de ser autoritarismo a empezar a ser un poco más democrático. Esto ocasiona descontento en el ala dura del régimen. El general Chun Du-hwan, jefe del Comando de Seguridad de Defensa, encabeza una resistencia ante la apertura, y en mayo de 1980 Chun establece la ley marcial. Recordemos nuevamente lo que es ley marcial, y que tiene que ver con una ley en donde el ejército es quien dirige, es quien gobierna y sobre todo restringe mucho. Clausura universidades, prohíbe partidos políticos y disuelve el poder legislativo. ¿Cómo reacciona a estas medidas? La sociedad se movilizó y ocurrió la masacre de Gwangju. Habría masacre, no masaje. Habría que investigar entonces aquí esta masacre. Ya para 1980, Corea del Sur organiza los Juegos Olímpicos. Si mal no recuerdo, sí se desarrollaron, sí fue posible esta organización. Y lo que el gobierno de Corea del Sur pretendía era, pero fueron en el 88, no en el 80. Pretendía dar una imagen, hacer creer a los demás que su organización estaba de modo positivo. Y aunque sí se desarrollaron los juegos, finalmente la población también protestó de forma más enérgica que lo había hecho en 1980. A diferencia con lo sucedido en 1980, la presión popular fue suficiente para forzar el inicio de una transición hacia la democracia. Estamos ahora en el 1988, en donde la presión social, después de los Juegos Olímpicos, ocasiona cambios. Luego dice, a partir de 1987, el régimen fue permitiendo elecciones libres, en las cuales triunfaron candidatos de centro derecha como Ron Tae-woo. A pesar del temor del capital y de sus enemigos políticos, en las elecciones de 1997, el tenaz opositor Kim Dae-jung triunfó en su quinto intento por convertirse en el presidente de Corea del Sur. Su larga lucha política y su intento de triunfar la península coreana le llevaron a obtener el Premio Nobel de la Paz en el 2000. Nuestro material nos hace la comparativa y nos coloca a Kim Dae-jung en una cierta figura de importancia, tales como Nelson Mandela, Lech Walesa, Václav Havel. Si les causan dudas, Nelson Mandela, no creo que tengan muchas dudas. Lech Walesa podría darles un poco, y un poco más Václav Havel. Cuestión de investigar, cuestión de ahondar un poquito más en los nombres. Unos cuantos clics, tenemos la información disponible. Entonces creo que es buena oportunidad aprovechar ahora la tecnología para investigar y poder ahondar un poco más en los conocimientos. Esto es el resumen de lo que nos toca de Corea del Sur. Ya vamos a avanzar a la sección 9, América Latina, nuevamente, Chile, Argentina y Brasil. Espero estar pronto nuevamente con ustedes. Sigan estudiando, sigan aplicándose y comentamos, o sea, comenten los que no estén en prepa Guanajuato, en mi prepa San Luis, comenten en sus sesiones con su asesor. Nosotros comentaremos en nuestras sesiones y bueno, adelante, no se desanimen.